Si nosotros tenemos un HDS, es decir, un filtro analógico, y nosotros queremos encontrar su versión digital, lo único que tenemos que hacer, como ya hemos visto, es agarrar HDS, evaluarlo para S igual a al kernel de la transformada bilineal, que también es una función de Z, ¿ok? Y de esta forma habremos hallado nuestra versión digital de nuestro filtro analógico. ¿Ok? Entonces, habiendo hallado nuestra versión digital de nuestro filtro analógico, resulta bastante claro que si nuestra HDS es un polinomio en S sobre otro polinomio en S, nuestra HDZ posiblemente, dado que justamente nuestro kernel es una función bilineal, no escape mucho a esta misma expresión. Es decir, vamos a tener un polinomio en Z sobre un otro polinomio en Z. Y cuando hablamos de un polinomio nos referimos a polinomios ordenados de la misma, definidos de la misma forma: coeficiente, variable compleja, coeficiente, variable compleja, todas con sus distintos subíndices y sus distintos exponentes. Es decir, nosotros podríamos pensar como un coeficiente b sub 0 más b sub 1 por z a la 1 más b sub 2 por z al cuadrado más tiqui 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 más b sub n por z a la n sobre a sub 0 más a sub 1 por z a la 1 más a sub 2 por z al cuadrado más tiqui 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 más a sub m por z a la m. ¿Ok? Es decir, podríamos pensarlo de una forma muy general, de esta manera, como un cociente de polinomios con esa definición de coeficientes y esa definición de ordenamiento del polinomio. Sin embargo, muy tempranito nos damos cuenta que ese ordenamiento no es muy práctico, y vamos a probar por qué ese ordenamiento no es muy práctico. No es muy práctico por dos cosas. Primero, porque no aparece algo que podría parecer que es justamente esta excelente transformada Z, que justamente habla de una potencia. Es decir, si nosotros estos polinomios los ordenamos de forma decreciente, tal vez lo que podríamos hacer es evidenciar la dependencia de muestras anteriores. ¿Ok? Es decir, simplemente con reordenar los polinomios. ¿Sí? Y fíjense que eso se puede hacer muy fácilmente. Basta con sacar factor común z a la n y z a la m arriba y se acabó la historia. ¿Sí? Supongamos que tenemos, para hacerlo bien sencillito, polinomios muy sencillos, de orden 2, para empezar a hablar. Recordemos que también podemos pensar a h de z, cualquier sistema lineal en la variable compleja z, como y de z sobre x de z, lógicamente. Y estos los habíamos definido de la siguiente forma, como b sub 0, pero ahora b sub 0, fíjense que va a acompañar a otro, seguirá siendo el término independiente, pero fíjense que b sub 1 ahora va a acompañar a z, pero a la menos 1, es decir, el ordenamiento decreciente del que hablamos. B sub 2 va a acompañar a z a la menos 2, y así hasta donde quiera, pero en este caso, para mantener un ejemplito sencillito, lo hacemos de orden 2, es decir, hacemos una bicuadrática. ¿Okay? Hacemos un polinomio, una función bicuadrática, como esas que analizamos ya por comienzo por el fin del primer cuatrimestre. Entonces, segunda licencia que me tomo, el término a sub 0 lo voy a hacer 1. ¿Okay? Voy a forzar a que sea 1. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, de un montón de maneras. Por ejemplo, en este esquema saco el factor común a sub 0 y redefino todos los otros coeficientes incluyendo a la sub 0. Es decir, como lo saco factor común, puedo dividir a B0, a B1, a B2, a Bn por a sub 0 y lo lograría. Y acá, a cada uno de estos coeficientes también los divido por A0 y también lo logro y no afecto en nada la expresión matemática. Entonces, permítanme, así como antes forzamos a que los polinomios sean mónicos, acá forzamos a que tengan esta forma un poco extraña en principio, pero ya van a ver por qué esto es así. Entonces, A0 unitario. Y el efecto de A0 lo incluyo en todos los coeficientes, como ya acabo de decir. Entonces, A1 por z a la menos 1 más A2 por z a la menos 2. ¿Ok? Entonces,
Fíjense que cuando hago esto y cuando defino a una bicuadrática digital, lo que estoy haciendo en definitiva es, de alguna forma, indicar si yo distribuyo este QDS, ¿sí? Este QDZ y este PDZ, si yo lo distribuyo por Y y por X, lo que tengo es que justamente Y de Z, ¿sí? Más Y de Z por A1 por Z a la menos 1 más, y lo voy a reordenar ahora para que quede más claro, Y de Z por A1 por Z a la menos 1 lo reordeno y pongo Y de Z por Z a la menos 2 por A2, y lo hacemos igual esto a qué cosa, a lo mismo pero con X de Z, X de Z por B0 más X de Z por Z a la menos 1 por B1 más X de Z por Z a la menos 2 por B2. Podemos ver que justamente la antitransformada de esto, la antitransformada, es decir, si volvemos a la secuencia, ¿sí? La antitransformada de Y de Z por Z a la menos 1 es Y de K menos 1. Y en este caso, esto es Y de K menos 2. Y así, es decir, podemos usar, así como sabemos que multiplicar por Z a la menos 1 es demorar la secuencia, podemos entender ahora que justamente acá tenemos entregada una forma muy clara de ver cómo se van a ver afectadas las versiones pasadas de la salida por los coeficientes de mis polinomios de la bicuadrática. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que nuevamente hago la antitransformada Z, ¿sí? De este paso a este otro de acá, y lo que hago es justamente Y de Z llevarlo a Y de K, Y de K menos 1, ya dijimos que iba a ser esto, por A1 más Y de K menos 2 por A2, X de K por B0 más X de K menos 1 por A1 más X de K menos 2 por B1 por B2. ¿Ok? Entonces fíjense que la salida para el K actual, ¿sí? Quedó aislada. Y ese quedar aislada fue justamente por la decisión que yo tomé de forzar que A0 sea igual a 1. ¿Sí? De otra forma lo tendría que ahora justamente sacar factor común el A0 y llevármelo a todos los coeficientes teniendo exactamente el mismo efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos decir que I de K va a ser igual a coeficientes por la versión actual y las versiones anteriores, ¿sí? De la entrada. Es decir, los coeficientes de mi cociente de polinomios bicuadrático, ¿sí? Son propiamente dicho los coeficientes que afectan a mis versiones anteriores de la entrada, los coeficientes B, mientras que los coeficientes A son justamente los que afectan a las versiones anteriores de mi propia salida. ¿Ok? Es decir, que yo justamente con entradas actuales y salidas actuales, ¿sí? Entradas pasadas y salidas pasadas, ¿sí? Soy capaz de recrear el valor actual de mi salida. ¿Ok? A eso le agrego la información que se agrega con mi entrada actual y soy capaz de calcular completamente mi salida. Vamos a ver esto. Es decir, vamos a decir que estos son versiones pasadas de la entrada y estos son los resultados anteriores de las salidas. Basta con incluir en esta combinación lineal la última evidencia, la última entrada, y ya está, soy capaz de calcular la salida actual.
Bueno, eso lo podemos poner de forma mucho más compacta si justamente planteamos esta sumatoria como un producto interno. ¿Ok? Si hacemos esto como justamente vamos en términos de i igual a 0, ¿ok? Hasta lo que fuera el orden de nuestro numerador, que lo llamamos n, ¿ok? n a la menos 1. Fíjense que basta con que escribamos x de i por b sub i y tendríamos toda la dependencia de la salida actual respecto de las entradas pasadas y salidas pasadas. Acá falta decir algo para que sea un producto interno. ¿Ok? X de k menos i. Y a esto le tenemos que restar, ¿sí? Esto podríamos bien pensar como una resta o como que el signo, ¿sí?, negativo ya lo incluyan todos estos coeficientes, que es lo que usualmente se hace, ¿sí? Ponemos una suma para hacer una expresión muy sencillita y hacemos nuevamente una sumatoria, pero en este caso no va a ir en j, va a ir en j hasta los m menos 1 coeficientes. ¿Ok? Recordemos que en el denominador teníamos m coeficientes. Entonces, lo que vamos a tener acá nuevamente va a ser i de k menos j por a sub j. Y este j obviamente no va a empezar en 0, sino que va a empezar en 1 para este caso, ¿sí? Porque el a sub 0 ya lo tenemos definido como 1. Entonces fíjense cómo rápidamente aparece una expresión de la salida actual, ¿sí? Una expresión de la salida actual en función de entradas, ¿sí? ¿Ok? Y de salidas. ¿Ok? Pero obviamente las salidas no pueden ser la actual, son las salidas pasadas. Mientras que esto es la entrada, las entradas pasadas y la entrada actual, lógicamente. Pero lo que comparten ambas expresiones es que son justamente, ambos son productos de convolución. Son dos productos de convolución. Es decir, tengo una convolución de la entrada con un cierto vector de coeficientes, mientras que tengo otra convolución de las salidas anteriores con otro cierto vector de coeficientes. Esos coeficientes, miren qué casualidad, no son otra cosa que los coeficientes de nuestros polinomios, ¿ok?, que van a resultar de aplicar nuestra transformada bilineal y lograr pasar de HDS a HZ. ¿Ok? Fíjense qué interesante. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de encontrar recibe un nombre en la jerga que se llama ecuación de diferencias. Y es un algoritmo, porque ya fíjense que esto básicamente son dos convoluciones, la suma de dos convoluciones son dos productos internos. Es el algoritmo que justamente implementa de una forma muy eficiente, muy rápida, porque fíjense, son productos y sumas, producto, suma, producto, suma, y directamente soy capaz de, para cada instante de mi conversor analógico digital, de calcular mi salida actual. Es decir, que para calcular en una función bicuadrática, para calcular mi salida actual, me hacen falta 1, 2, 3, 4, 5 multiplicaciones y acumulaciones, ¿sí? Hago 5 multiplicaciones y acumulaciones y ya tengo calculada mi salida actual para un orden, para una función bicuadrática. Es decir, yo si quiero calcular un sistema de orden de un orden arbitrario, recuerden que lo puedo implementar como justamente concatenación de tantas bicuadráticas como hagan falta y eventualmente una bilineal. ¿Ok? Lógicamente la bilineal es aún más sencilla. ¿Ok? Salud, Coco. Entonces, la ecuación de diferencias ciertamente es justamente lo que nos va a permitir implementar cualquier filtro digital. Y ya vimos que hay una relación a través de la transformada Z muy clara entre la expresión de un sistema, ¿sí?, el cociente de polinomios en Z, y su implementación, que es lo que nos interesa. Si nosotros lo queremos implementar como un algoritmo, es realmente muy fácil. ¿Ok? Muy, muy fácil. ¿Sí? Bueno, entonces esto también se presenta en la bibliografía justamente como mediante algunos esquemitas de flechas, sumas y productos. Lógicamente, como son básicamente multiplicaciones y acumulaciones, ¿sí?, lo podemos expresar fácilmente así. Es decir, nosotros entramos con x de k
es medio mixta la representación. Van a ver que por lo general en la bibliografía se usan representaciones mixtas, porque x de k obviamente es la muestra actual, ¿ok? Con la que entramos. Entonces nosotros entramos con la muestra actual, ¿ok? Y lo que hacemos es, esa muestra actual la vamos a afectar, ¿por quién? Por un coeficiente, que por lo general los suelen poner así, B0, ¿ok? Por el coeficiente B0. Y eso lo vamos a terminar sumando, ¿ok? Y del mismo modo vamos a hacerlo con B1, y lo vamos a sumar, pero justamente este B1, no sé por qué empecé acá el dibujo, vamos a hacer uso de las posibilidades digitales. Vamos a llevar esto más abajo, así lo podemos hacer en todo su esplendor. Muy bien, ahí me gusta más. Pero B1 lo tenemos que hacer con la versión demorada, y para hacerlo con la versión demorada hay que pasar por un bloque de demora, que justamente son bloques que los expresan como z a la menos 1 en la jerga. Entonces fíjense, por eso es que decimos que son versiones medio híbridas, porque esto está en la secuencia y esto ya obviamente es un sistema en la variable compleja z. Pero como ya han visto, la variable compleja z y la variable antitransformada es tan cercana, es decir, es casi como que se puede hacer una especie de una representación híbrida. Z menos 1, y acá vamos a ir justamente en nuestro esquema por B2. Y lógicamente todo esto va a tributar al mismo sumador. Entiéndase esto como que justamente es otro brazo, ¿no? Vamos a hacerlo más claro por las dudas. ¿Ok? Y va al propio sumador. Entonces, ¿qué hacemos con esta suma? Bueno, con esta suma recuerden que también la teníamos que meter en otro sumador. Si lo dibujara bien. Que es esta otra convolución. Pero en esa convolución, fíjense que por un lado, ¿sí?, tiene que resultar la salida, ¿okay?, la propia salida, I de K, y de esa salida también hay que tomar versiones anteriores. Pero, ¿por qué me lo hago tan chiquito? Z a la menos 1, ok, una, y 2, ok. Y fíjense que acá lo que tenemos que multiplicar es al que fue demorado 2 veces por el coeficiente A2 y el que fue demorado una vez sola por el coeficiente A1, ok. Luego todo eso volver a sumarlo e incorporarlo en la sumatoria, que de alguna forma lo que estamos haciendo es siguiendo esta expresión. Es decir, esto que tenemos acá, esta forma, en forma de cajas y bloques de coeficientes, de multiplicación y sumadores, básicamente lo que expresa es este propio álgebra. Entonces ustedes van a ver que muchos filtros, muchas estructuras están ya puestos en términos de estos grafos para justamente operar de la misma forma que uno lo podría hacer con el mismo álgebra. Pero esto lo suelen llamar Direct Form 1, ¿ok? En la jerga. Es la forma directa 1, ¿ok? Para que lo sepan. No es algo que nos vamos a detener mucho nosotros en esta asignatura, porque por lo general vamos a usar Direct Form 1, pero hay otras formas que resultan más prácticas y que surgen justamente de hacer un poquito de álgebra o lo que es equivalente de transponer estas estructuras. Si uno transpone estas estructuras, lo que podría hacer es minimizar las demoras, ¿sí?, o los espacios de memoria. Recuerden que justamente acá lo que tengo es, en este punto, ¿no?, x de k menos 1, y en este otro punto tengo x de k menos 2, que son lugares que hay que guardarlos en memoria. Es decir, que todo esto que tengo acá básicamente es un buffer o un espacio de memoria en mi arquitectura. Memoria 0. Y esto que voy a tener acá, obviamente, es mi otro buffer. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes de alguna forma lo que quieren es minimizar memoria, porque tal vez son estructuras muy grandes, lo que pueden hacer es justamente transponer esta estructura para que tengamos un único buffer central y tengamos algo así.
una línea de demora, así. Y lo que tenemos acá es una especie de nueva señal intermedia, que se la suele llamar WDK, ¿ok? Y que justamente de alguna forma todo esto, recuerden que tributa al sumador, ¿no? Acá me faltarían algunos coeficientes, ¿no? Los coeficientes ahora pasarían a estar acá, obviamente. Ok, entonces acá tendríamos los que serían los equivalentes a A2, entonces a 1, el B0, el B1 y el B2. Ok, entonces esta nueva estructura por lo general se la denomina Direct Form 2. Y lógicamente lo que hay que decir, dado que justamente no son estructuras equivalentes, los coeficientes tampoco son los mismos. No es que B2 es el mismo valor, ¿sí? Por lo tanto, ni ninguno de los coeficientes responden a otra forma de ordenar los términos de esta sumatoria. Por lo tanto, hay que hacer un poquito de álgebra para que aparezca esta transposición. Entonces, como hay que escalar o hay que hacer alguna leve modificación sobre los coeficientes, tengan cuidado que no son intercambiables. No pueden agarrar los mismos coeficientes y pasarlos a una implementación de Direct Form. Esto lo digo porque justamente hay que prestar atención cuando ustedes vayan a implementar los filtros y usen una librería de implementación, si están usando una implementación en Direct Form 1 o en Direct Form 2. En el caso de que usen una, deberán asegurarse de que los coeficientes que diseñen ustedes sean compatibles con la estructura. ¿Ok? Entonces, no tengan esa advertencia. Nosotros, como decíamos, para esta materia nos vamos a quedar solamente con Direct Form 1 porque es simplemente para entender los conceptos más elementales del filtrado digital. ¿Ok? Pero por las dudas que alguno lo vaya a usar. Muy bien. Entonces, teniendo nuestra ecuación de diferencias y teniendo implementado ya un filtro tan complejo como querramos, hay que empezar a ponerle un poco de nombre a estas cuestiones. ¿Ok? Y el nombre que le vamos a poner a este tipo de filtros es justamente a los que se implementan con la ecuación de diferencias, son los filtros I y R, ¿sí? O filtros